Bienvenidos a este espacio. Hoy hablaremos de la película El Guerrero Pacífico. La historia del Guerrero Pacífico no es simplemente la de un joven gimnasta con un futuro prometedor. Es una metáfora profunda del viaje interior. Es la caída del ego, el yo inferior, el despertar del alma y el enfrentamiento con la sombra. Esta película, basada en la novela de Dan Millman, contiene elementos simbólicos y filosóficos que, vistos desde la perspectiva junguiana, revelan una travesía de individuación, ese proceso mediante el cual el individuo se convierte en sí mismo, integrando su luz y su oscuridad. Dan Millman representa al joven atrapado en la imagen, exitoso, competitivo, seguro de sí mismo. Vive bajo la máscara de la persona, el arquetipo que Jung define como la fachada social que mostramos al mundo. No obstante, debajo de esa perfección se oculta una gran ansiedad, un vacío existencial que aparece en forma de insomnio, y es en ese punto de crisis donde aparece Sócrates, un personaje misterioso que actúa como guía, como anciano sabio, como proyección del ser. El encuentro con Sócrates no es casual, representa el llamado al inconsciente, ese momento en que el alma, cansada de ser ignorada, irrumpe en la vida ordinaria. Sócrates no busca agradar ni enseñar en el sentido convencional. Él desmantela, incomoda, interrumpe las certezas de Dan. Es el símbolo junguiano del guía interior, ese maestro que nos confronta con todo lo que no queremos ver. Su gasolinera es un lugar liminal, casi onírico, donde el tiempo se suspende y lo cotidiano se transforma en sagrado. La gran caída de Dan ocurre en forma de accidente. Su pierna queda destrozada, su carrera en peligro. Este evento simboliza la disolución del ego. Jung decía que el alma no puede florecer mientras el ego siga inflado. Es necesario que algo se rompa, que el héroe caiga para que pueda renacer. La desesperación de Dan es el descenso al mundo subterráneo, a los infiernos, a su propia sombra. Ya no puede correr, ni competir, ni sostener la imagen de invulnerabilidad. Pero es en esa fractura donde se abre el espacio para el alma. Sócrates le muestra a Dan que la lucha no es contra el mundo, sino contra sí mismo, contra sus miedos, su orgullo y su necesidad de controlar. Aquí empieza el verdadero viaje del guerrero pacífico. Ya no es un viaje hacia la cima, sino hacia el presente. Jung decía que el inconsciente no busca la perfección, sino la totalidad. Dan tiene que enfrentarse con sus emociones reprimidas, con su vacío y con la voz interior que siempre había ignorado. Uno de los pilares del entrenamiento que Sócrates le ofrece a Dan es la práctica del presente absoluto. No hay momentos ordinarios, le repite. Esta es una lección profundamente espiritual que atraviesa tanto el Zen como la psicología profunda. El ego siempre quiere llegar a algún lado, ser mejor, ganar, controlar, pero el alma quiere simplemente estar, ser, existir sin miedo. Esa es la esencia del guerrero pacífico. No lucha por una meta exterior, sino por la conciencia interior. En este proceso de transformación aparece Joy, una joven que representa el arquetipo del ánima. Según Jung, el ánima es la imagen del alma femenina en el hombre, una guía interior que lo conecta con lo profundo. Joy no es simplemente una mujer atractiva, sino un símbolo de sensibilidad, intuición y desapego. Su presencia indica que Dan está empezando a integrar un lado más receptivo, menos controlador. El vínculo con Joy no es posesivo ni romántico en el sentido tradicional, es espiritual. El punto culminante de esta travesía es el regreso de Dan a la gimnasia, pero ya transformado.
El objetivo ya no es ganar, sino estar en el presente. Su medalla ya no representa éxito, sino plenitud. Lo que antes era una necesidad neurótica de validación se convierte en una danza consciente con el cuerpo y el momento. La medalla ya no importa, porque el alma ha despertado, ha vencido la ilusión del ego, ha recordado quién es. Jung diría que Dan ha completado una etapa de su proceso de individuación, ha enfrentado su sombra, ha dialogado con su ánima, ha integrado el anciano sabio y ha descubierto el self, esa totalidad que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. El ego ya no es el amo, sino un servidor. Ya no compite, sino que coopera con la totalidad del ser, y en ese punto Sócrates desaparece, porque el maestro ya está dentro. El Guerrero Pacífico es una película iniciática, una guía simbólica para quienes están listos a romper con la máscara del ego y abrazar la vulnerabilidad. No es un camino fácil, pero es el único camino hacia la libertad interior. La frase que resume toda la película es clara: el camino es lo importante, no el destino, porque la verdadera gloria no es subir al podio, no es subir a la cima, sino vivir con plena conciencia cada instante. En tiempos de hiperproductividad, competencia y ansiedad colectiva, esta película nos recuerda que el verdadero poder está en el aquí y en el ahora, que no somos lo que hacemos ni lo que tenemos, sino lo que somos cuando estamos presentes, y que el alma no necesita triunfar, solo necesita despertar. Como diría Jung, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Entonces te pregunto a ti, que estás escuchando esto, ¿estás viviendo como un guerrero pacífico o sigues atrapado en la ilusión del ego? ¿Estás dispuesto a perderlo todo, tu imagen, tus expectativas, tus miedos, para encontrar tu verdadero ser? Porque si lo estás, ya diste el primer paso, y como en toda travesía interior, el resto es caminar. Ahora bien, ¿en qué filosofías y corrientes espirituales se basa la película El Guerrero Pacífico? El Guerrero Pacífico se basa principalmente en una síntesis de filosofías orientales como el taoísmo, el zen y el budismo, combinadas con elementos del pensamiento occidental contemporáneo sobre el desarrollo personal. La idea central de vivir en el presente, de fluir con la vida sin aferrarse al control, proviene del Tao Te Ching y del Zen japonés. Frases como "el camino es lo importante" o "no hay momentos ordinarios" son ecos directos de estas tradiciones, donde la iluminación no se encuentra en lo extraordinario, sino en la total conciencia del instante. En el plano espiritual, la película refleja una visión no dualista del ser, donde el ego, el yo inferior, es solo una ilusión que impide conectar con la totalidad. Aquí aparece también una dimensión mística universal, donde el alma se guía no por doctrinas religiosas, sino por la conexión directa con la sabiduría interior. El personaje de Sócrates encarna esta figura del maestro espiritual que no impone dogmas, sino que provoca el despertar interior del discípulo mediante el cuestionamiento radical y la experiencia vivida. Su enseñanza recuerda al estilo socrático clásico, pero también a los koans del Zen y a los métodos de los sabios sufís. Finalmente, la historia propone una espiritualidad práctica que no se retira del mundo, sino que lo habita con atención plena. Esta idea tiene raíces en la filosofía estoica, especialmente en la aceptación de lo que no se puede controlar o dominar, y también en las enseñanzas de autores contemporáneos como Krishnamurti o Eckhart Tolle. El guerrero pacífico no propone una religión, sino un camino de conciencia, en el que la transformación espiritual no está separada de la vida diaria, sino profundamente arraigada en ella. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.